Nunca pensé que compartiría esta historia, pero aquí estoy. Esa noche lo cambió todo, mi matrimonio perfecto, mis sueños. Mi mundo entero se hizo pedazos con una sola bofetada. Pero, al mirar atrás ahora, darme ese golpe en el suelo del restaurante fue la llamada de atención que necesitaba. Soy Jessica, gerente de productos tecnológicos en Seattle, y así fue como convertí el peor momento de mi vida en mi mayor triunfo. Por dentro, yo sabía que algo no estaba bien, ya sabes, esos matrimonios perfectos que se ven en Instagram, así éramos nosotros. 3 años de lo que parecía pura felicidad, almuerzos de fin de semana combinados, suéteres navideños, fotos de vacaciones que hacían que todos nos tuvieran envidia. Mark era el ingeniero de software encantador que me enamoró, y yo, la ambiciosa gerente de producto que iba escalando la escalera corporativa. Éramos esa pareja que todos querían ser. Recuerdo cómo me veía esa noche frente al espejo, ajustándome mi vestido azul nuevo, ese que compré especialmente para nuestra cena de aniversario. La carta de mi promoción estaba en mi bolso, y no podía dejar de sonreír. Gerente de producto a los 28 años. Había trabajado tanto para llegar ahí, quedándome hasta tarde, liderando equipos, probándome en una industria dominada por hombres. Mark siempre había sido mi mayor animador, o al menos eso pensaba. Nuestras familias eran muy unidas, quizás demasiado. Los papás de Mark vivían a solo 15 minutos, y su mamá, Patricia, siempre estaba cerca. Solo vengo a ver cómo están mis bebés, decía mientras llegaba sin avisar con guisos caseros y muchísimas opiniones. Patricia no dejaba de insinuar cosas, ¿y mis nietos? Me mandaba artículos sobre la congelación de óvulos y los riesgos de esperar mucho tiempo. Me reía, pero por dentro sentía como la presión aumentaba esa noche. Todo parecía perfecto por fuera. El restaurante era hermoso, con jazz suave de fondo, velas parpadeando y el horizonte de Seattle brillando a través de las ventanas enormes de piso a techo. Mark se veía muy guapo con su traje azul marino, y Patricia iba elegante como siempre, con su collar de perlas, ese que usaba en todas las ocasiones importantes. El mesero acababa de servir nuestro vino, todos sonreían, y se sentía como el momento perfecto para compartir mis noticias. Tengo algo emocionante que contarles a los dos, dije, con el corazón acelerado por la anticipación. Saqué la carta de promoción de mi bolso, mis manos temblaban un poco. Me han ascendido a gerente senior de productos. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, como humo. Fue entonces cuando lo noté, un destello de ira en los ojos de Patricia. La sonrisa de Mark se tensó en las esquinas. ¿Otra promoción?, dijo Patricia con una voz aguda que cortó el ambiente del restaurante. Pensé que finalmente nos ibas a decir que estabas esperando un bebé. Dejó su copa de vino en la mesa con demasiada fuerza. Mark necesita una esposa, no una competidora. Volteé a ver a Mark, esperando que me defendiera, que compartiera mi alegría como siempre lo hacía, pero él solo se quedó ahí, con la mandíbula apretada, mirando su plato. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y denso, como un caos lleno de años de expectativas no dichas y un resentimiento que iba creciendo. Pensé que estarías feliz por mí, dije suavemente, mi voz apenas un susurro. Esto no cambia nuestros planes para tener una familia, solo significa que estás eligiendo tu carrera sobre mi hijo, sobre nuestra familia, me interrumpió Patricia, levantando la voz. ¿Sobre los nietos que nos estás negando? ¿Eso es lo que significa el matrimonio para ti, Jessica? Sentí como mi pecho se apretaba al ver la expresión de Mark oscurecerse. El hombre que amaba, mi compañero de 5 años, se estaba transformando frente a mis ojos. Cuando finalmente habló, su voz era fría y distante, como si fuera un extraño. Mamá tiene razón, Jess. Hemos hablado sobre formar una familia. Esta promoción es solo otra excusa, otra forma de poner tus ambiciones por delante de nosotros. Tomó su copa de vino, sus nudillos estaban blancos por la tensión. Sentí el calor subir por mis mejillas. Pensé que éramos un equipo. Pensé que tú también apoyabas mis sueños, dije con la voz levemente quebrada, pero tratando de mantenerme firme. Esta promoción significa que estaremos mejor económicamente cuando empecemos una familia. No entiendo por qué. Lo que pasó después se reproduce en cámara lenta en mi mente. La silla de Mark raspó contra el suelo cuando se levantó, el destello de su mano, el crujido agudo de la bofetada, los jadeos de sorpresa de los comensales cercanos. Mi cuerpo golpeó el suelo, mi mejilla ardía, mi mundo perfecto se rompió como porcelana fina. Pero lo que pasó después de eso, esa es la historia que necesita ser contada, porque, a veces,
Tocar fondo es exactamente lo que necesitas para finalmente extender tus alas y volar. Me quedé ahí, tirada en el suelo del restaurante, mi mente luchando por procesar lo que acababa de pasar. El frío del mármol contra mi mejilla, el zumbido en mis oídos, el silencio ensordecedor que cayó sobre el lugar. Todo se sentía surrealista, como una pesadilla de la que no podía despertar, pero esto era real. Demasiado real. A través de mis lágrimas, pude ver a los demás comensales, congelados en sus lugares. Sus caras mostraban una mezcla de horror y lástima. Una joven camarera se acercó con un vaso de agua. Sus manos temblaban casi tanto como las mías. Patricia, por su parte, simplemente se quedó ahí, ajustándose su collar de perlas, como si su hijo no me hubiera atacado en público. Señora, ¿deberíamos llamar a la policía?, dijo el gerente del restaurante. Su voz sonaba lejana, como si estuviera en otro lugar. Me levanté del suelo, mi vestido de diseñador, ese que había elegido con tanto cuidado para esta noche especial, estaba arrugado y manchado. Mi cara ardía, no solo por la bofetada, sino también por la humillación. Jessica, estás siendo dramática. Siéntate y discutamos esto como adultos, siseó Patricia mientras intentaba alcanzar mi brazo. Me aparté bruscamente de su toque, como si me fuera a quemar. Mark se quedó ahí, inmóvil. Su rostro era una tormenta de emociones, ira, conmoción y, ¿era culpa? No me quedé para averiguarlo. No me sigas, logré decir, mi voz más fuerte de lo que me sentía por dentro. Agarré mi bolso y salí de ese restaurante con la poca dignidad que me quedaba. El valet me miró, vio mi cara manchada de lágrimas y se apresuró a buscar mi auto, incluso sin que le diera el boleto. El camino a casa fue un borrón. Las calles lluviosas de Seattle reflejaban los letreros de neón como si fueran acuarelas. A juego con el caos en mi mente, llamé a mi mejor amiga Rachel usando el Bluetooth del auto. ¿Puedes venir? Te necesito. Mi voz se quebró mientras le explicaba lo que había pasado. No te muevas. Voy en camino con helado y vino, respondió sin hacer preguntas. Así es como suena el verdadero apoyo, pensé con amargura. En el apartamento, no, en su apartamento ahora. Comencé a tirar cosas en una maleta, ropa de diseñador que habíamos comprado juntos, fotos de tiempos más felices, la computadora portátil con todos mis archivos de trabajo. Mis manos estaban en piloto automático mientras mi mente corría. 3 años de matrimonio, 5 años juntos, todo terminando con una bofetada que seguía resonando en mi cuerpo. Rachel llegó justo cuando estaba cerrando la cremallera de la maleta, una sola mirada a mi cara, ahora con una marca roja de enojo, y me envolvió en un fuerte abrazo. «¿Te quedas conmigo?», dijo. No era una pregunta. Debí haber dicho algo hace meses, cuando empezó a intentar controlar tus horas de trabajo, agregó mientras manejábamos hacia su casa. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de Mark. «Bebé, lo siento mucho, por favor, vuelve a casa, podemos resolver esto. Ya sabes cómo se pone mi mamá», estaba estresada. «No tires nuestro matrimonio a la basura». El mensaje me revolvió el estómago. Esto no era amor, esto no era lo que merecía. Tal vez estaba equivocada, tal vez había malinterpretado sus intenciones esa noche, pero, mientras estaba acurrucada en el sofá de Rachel, con una bolsa de guisantes congelados contra mi mejilla, tomé una decisión que ya no podía ignorar. No iba a ser otra estadística, otra mujer que debió haber visto las señales. Yo era una gerente de producto senior que dirigía equipos y manejaba proyectos millonarios. También podía manejar esto. A la mañana siguiente, entré a mi oficina con la cabeza en alto y corrector cubriendo el moretón que había florecido durante la noche. Fui directamente a Recursos Humanos. «Necesito documentar algo», dije con voz firme, «y necesito asegurarme de que mi esposo no pueda acceder a este edificio». Sara, la directora de Recursos Humanos, me escuchó sin juzgar. Tomó fotos de mi rostro e inmediatamente organizó nuevos protocolos de seguridad. «Te respaldamos, Jessica», dijo mientras me entregaba una lista de recursos, abogados, consejeros, grupos de apoyo, y felicitaciones por el ascenso, te lo ganaste. No había llorado desde que salí del restaurante, pero su simple reconocimiento de mi logro, algo que debería haber sido celebrado, hizo que algo se rompiera dentro de mí. Pero no eran lágrimas de tristeza ni de miedo, eran lágrimas de determinación. Esa tarde, abrí mi computadora portátil y comencé un nuevo documento, mi plan de libertad. Primer punto, abrir una cuenta bancaria separada. Segundo punto, obtener una orden de restricción. Tercer punto, encontrar un apartamento. Cuarto punto, iniciar terapia.
La lista siguió creciendo a medida que mi confianza regresaba. Los mensajes de Mark evolucionaron de disculpas a amenazas. Estás arruinando nuestra familia. Piensa en lo que dirá la gente. Tu carrera no te mantendrá caliente por la noche. Cada mensaje fortalecía más mi resolución. Me miré en el espejo del baño de Rachel, tocando suavemente el moretón que ahora tenía un tono morado oscuro. No eres una víctima, le susurré a mi reflejo. Eres una sobreviviente, y este es solo el comienzo de tu historia. No sabía en ese momento lo acertada que estaba, porque a veces el universo tiene una forma extraña de convertir tus peores momentos en tus mayores oportunidades. Y mi oportunidad estaba justo a la vuelta de la esquina, esperando transformar mi dolor en propósito. Dicen que el éxito es la mejor venganza, pero yo no buscaba venganza, quería algo más poderoso, quería prosperar. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de acción y cambio. Cada paso me alejaba más de esa noche devastadora y me acercaba a la mujer que estaba destinada a ser. Mi primer movimiento de poder fue entrar a esa gran reunión de lanzamiento de producto como si nada hubiera pasado. 50 pares de ojos me observaron mientras presentaba nuestra nueva estrategia, pero ninguno vio a una víctima, vieron a una líder. Mi voz no tembló ni una sola vez mientras describía nuestra hoja de ruta. El moretón ya había desaparecido, pero mi determinación solo se había vuelto más fuerte. Una presentación sobresaliente. Jessica, me dijo mi director ejecutivo después de llamarme aparte. Escuché sobre tu situación. Solo quiero que sepas que estamos redoblando nuestra fe en ti. Nos gustaría que lideraras nuestra iniciativa Mujeres en Tecnología. Casi dejó caer mi computadora portátil. Esa era exactamente la oportunidad con la que siempre había soñado, pero que nunca había tenido el valor de perseguir. Es curioso cómo perderlo todo puede volverte intrépida. Mi estadía temporal en casa de Rachel se convirtió en la búsqueda de un departamento. Encontré un estudio pequeño, pero con mucha luz y vista a la ciudad. No era mucho, pero era mío. La primera noche, me senté en mi nuevo sofá de IKEA, que armé yo sola, gracias a mí misma, mientras comía comida china para llevar. Entonces sonó mi teléfono. Era un mensaje de una gerente de producto junior. Tu presentación de hoy cambió mi vida. También estoy en una relación abusiva y verte ahí, tan fuerte, ¿podemos hablar? Ese mensaje me golpeó como una tonelada de ladrillos. No solo estaba cambiando mi vida, también podía ayudar a cambiar otras. Al día siguiente, creé un canal privado en Slack llamado Tech Women Rising. En una semana, ya éramos 30. En un mes, más de 100. Mientras tanto, comenzaron los procedimientos de divorcio. Los intentos de Mark de manipularme a través de amigos y familiares en común fracasaron porque me mantuve firme. Ella no entiende, le dijo a nuestro mediador. Está tirando todo por su carrera. Sonreí cortésmente y dejé que mi abogado hablara. Pero la verdadera transformación no estaba ocurriendo en las salas de juntas o los tribunales. Estaba pasando dentro de mí. Todos los lunes y miércoles tomaba clases de defensa personal. Los jueves me reunía con mi terapeuta, la doctora Chen. No solo estás sobreviviendo, me dijo, estás revolucionando tu vida. La iniciativa Mujeres en Tecnología despegó como un cohete. Organizábamos talleres mensuales e invitábamos a oradores que compartían historias de resiliencia y éxito. Y también terminé compartiendo mi historia, primero en grupos pequeños y luego en eventos más grandes. El éxito no se trata de tener una vida perfecta. Le conté a una multitud en nuestra primera conferencia importante que el verdadero éxito no se trata de tener una vida perfecta, sino de tener el coraje de reconstruir cuando todo se desmorona. La ovación de pie no fue solo por mis palabras, sino por cada una de esas mujeres que, en algún momento, tuvieron que elegir entre sus sueños y las expectativas de alguien más. Mi departamento poco a poco se convirtió en un hogar. Pinté una pared de un azul profundo, un color que a Mark le habría molestado. Compré plantas y aprendí a cuidarlas. Empecé a cocinar para mí misma en lugar de depender de los guisos pasivo-agresivos de Patricia. Pequeñas victorias, pero se sintieron enormes. 6 meses después de esa noche fatídica, me invitaron a dar un discurso de apertura en la cumbre tecnológica de Seattle, mientras caminaba hacia el escenario, con un nuevo vestido azul. Sí, azul, porque ahora todo era mío. Algo llamó mi atención. Ahí estaba Patricia, sentada en la audiencia. Seguro esperaba verme derrotada, pero en lugar de eso, me vio volar. Hace 3 meses, me habían derribado, pero estar en el suelo me enseñó algo importante. El único camino era hacia arriba, y hacia arriba fue exactamente donde decidí ir. La respuesta de la audiencia fue abrumadora.
Las mujeres se formaron después del evento para compartir sus historias. Gracias por unirte a nuestra comunidad en crecimiento, me decían. Fue en ese momento cuando entendí que ya no se trataba solo de mi propia sanación. Esto se había convertido en un movimiento. Pero la mayor sorpresa estaba aún por llegar. Al salir de la cumbre, una mujer se me acercó, alta, segura de sí misma y con ojos amables. Soy Linda Chen, del equipo de innovación global de Microsoft, me dijo. Necesitamos a alguien como tú, alguien que no solo construya productos, sino que también fortalezca a las personas. ¿Estarías interesada en unirte a nosotros? De pie allí, con solicitudes de currículum en una mano y invitaciones para hablar en la otra, pensé en esa noche en el restaurante, cómo me sentí tan pequeña, tan impotente. Si tan solo pudiera volver atrás y decirle a esa versión de mí, espera, chica, tu vida está a punto de volverse más grande de lo que alguna vez imaginaste, porque a veces tocar fondo no es un final, es una plataforma de lanzamiento. Un año después, yo estoy de pie en mi oficina en la esquina de Microsoft, mirando el horizonte de Seattle, el mismo horizonte que vi a través de mis lágrimas esa noche, pero ahora representa algo diferente, posibilidad, fuerza y, lo más importante, libertad. La marca del anillo en mi dedo se ha desvanecido hace mucho tiempo y fue reemplazada por una hermosa pulsera que me compré para celebrar mi primer lanzamiento importante de producto en Microsoft. Tiene inscritas las palabras, Rock Bottom fue la base. Cada vez que la miro, recuerdo lo lejos que he llegado. Ayer me encontré con Mark en una cafetería local. Hace un año, esto me habría provocado pánico, pero no sentí nada, ni miedo ni ira, solo una indiferencia pacífica. Parecía pequeño, de alguna manera. Nada como el gigante que una vez se elevó sobre mí en el piso de ese restaurante. Pedí mi café con leche, sonreí cortésmente y salí. Así es como se ve la verdadera curación. Nuestra comunidad Tech Women Rising ha crecido a más de 5.000 miembros en todo el país. Hemos ayudado a innumerables mujeres a dejar situaciones abusivas, encontrar nuevos trabajos y reconstruir sus vidas. Todos los martes por la noche soy mentora de 3 mujeres que recién comienzan su viaje. Cuando me preguntan cómo lo hice, les digo la verdad, una decisión valiente a la vez. El equipo de innovación global de Microsoft ya no es solo mi trabajo, es mi plataforma para el cambio. Hemos implementado nuevos protocolos de seguridad en el lugar de trabajo. Hemos creado redes de apoyo para empleados en crisis y hemos lanzado un programa de becas para sobrevivientes de violencia doméstica que buscan carreras en tecnología. El mes pasado di una charla TED titulada Del piso al vuelo, cómo Rock Bottom construyó mis alas. Mientras caminaba hacia ese círculo rojo, vistiendo un traje de poder que me hizo sentir invencible, vi a Patricia entre el público nuevamente, pero esta vez no estaba nerviosa, no estaba enojada. Estaba agradecida. Gracias, dije en voz alta al micrófono, mirándola directamente. A todos los que intentaron cortarme las alas, me enseñaste cómo construir otras más fuertes. La ovación de pie duró 5 minutos, pero la verdadera victoria no fue el aplauso. Fue la avalancha de mensajes que llegaron después de que me diste el coraje para irme. Empiezo mi nuevo trabajo mañana. Finalmente solicité el divorcio. Elegí mi nuevo trabajo. El apartamento tiene una pared de fotos que no son de un matrimonio que parezca perfecto, sino de momentos reales de alegría. Estoy en la cima del Monte Rainier. Sí, ahora soy excursionista. Estoy hablando en conferencias. Me estoy riendo con mi grupo de apoyo. Estoy cenando con Rachel, quien estuvo a mi lado durante todo. Estas imágenes cuentan la historia no de lo que perdí, sino de lo que encontré. La semana pasada, un joven gerente de producto me preguntó si me arrepentía de esa noche en el restaurante. Pensé detenidamente antes de responder. Lamento que alguien tenga que experimentar violencia, dije, pero no me arrepiento de lo que vino después. A veces, los peores momentos de nuestras vidas se convierten en nuestros mejores maestros. Así que aquí estoy, compartiendo mi historia, no porque quiera simpatía, sino porque quiero que sepas algo importante, ese momento en el que estar en el suelo, literal o metafóricamente, no es el final de tu historia, podría ser solo el comienzo. Puede que estés viendo esto desde tu momento más bajo. Tal vez tengas miedo, estés herido o te sientas atrapado. Quiero que sepas algo, eres más fuerte de lo que crees. Tus sueños importan, tu seguridad importa, tú importas. Recuerda, el éxito no se trata de nunca caer. Se trata de cómo te levantas, lo que construyes y a quien levantas en el camino. Mi nombre es Jessica y esta no es una historia sobre ser derribada. Es una historia sobre elevarse. Y si te preguntas qué pasó con ese vestido azul de nuestra noche de aniversario, lo doné junto con un traje de negocios a un refugio para mujeres.
porque a veces otra mujer necesita que le recuerden que ella también puede levantarse del suelo y tocar el cielo. A veces todo está hecho de oscuridad, y todo puede ser oscuro. Este no es el final de mi historia, es solo el comienzo, porque cada vez que otra mujer se levanta, habla y reclama su poder, nuestra historia colectiva se hace más fuerte. Me llamo Anne, al contrario de lo que podrías pensar. No soy el típico arquetipo de ejecutiva poderosa que se pasea con tacones de diseñador, aunque mi papá es una figura prominente en el mundo de los negocios, dueño de una empresa tan grande que casi tiene su propio código postal. Yo siempre me he sentido más cómoda en un cubículo sencillo que en una lujosa oficina en la esquina. Mi familia no está muy feliz con eso. Ellos imaginaron un camino diferente para mí. Mi hermano, Leanne, es la estrella brillante de la familia, preparado para tomar el control del imperio de mi papá. Mientras yo he dejado claro que ese trono corporativo no es para mí, prefiero evitar el drama y la presión del liderazgo. Ahora imagínate esto. Estaba tratando de relajarme con unos amigos en un bar algo destartalado cuando entró Cannon, con una bandeja en la mano y una sonrisa que te deja sin aliento. Puede que solo sea un mesero, pero hay algo en el que es increíblemente genuino. Su sencillez y su forma de ver la vida eran como un soplo de aire fresco. Empezamos a platicar, y pronto quedó claro que teníamos muchos intereses y pasatiempos en común. Nuestras perspectivas sobre la vida se alinearon de una manera perfecta. Cuando mis papás se enteraron de Cannon, no pudieron ocultar su diversión. Para ellos, que su hija saliera con un mesero era como si hubiera traído a casa a un ser de otro planeta. Lo vieron como una aventura pasajera, pero para mí era algo serio. Cannon es real, ¿me entiende? Debo admitir que me frustran las ideas tan cerradas de mis papás. Mi papá incluso criticó mi decisión de jugar a la casita con un chico que sirve bebidas, pero Cannon es diferente. Para él no se trata de perseguir dinero o estatus, se trata de vivir la vida de una manera auténtica, y eso, justamente, es lo que yo quiero. Me mantuve firme al decirles a mis papás, lo amo. Él no está atrapado en todas esas grandes expectativas que siempre han pesado sobre nuestra familia. Tal vez ellos pensaron que era solo una etapa, pero yo sabía que no. Cannon me propuso matrimonio a su manera, directa y sin rodeos. Sin gestos dramáticos, solo un simple y honesto, cásate conmigo. Eso fue todo. Me tomó un momento procesarlo, pero luego todo tuvo sentido. Sí, hagámoslo, le respondí. Estaba lista para comprometerme con el hombre que, aunque servía bebidas para ganarse la vida, había capturado por completo mi corazón. Desde la propuesta, todo fue un torbellino. Ni siquiera lo llevamos a casa antes de decidir casarnos. Podría sonar impulsivo, pero para nosotros se sentía bien. Avanzamos juntos sin mirar atrás. La boda fue sencilla, con solo nuestros familiares más cercanos. Mi papá, un verdadero titán de la industria, miraba con incredulidad cómo su hija se casaba con un mesero en una ceremonia que probablemente costó menos que uno de sus almuerzos de negocios. Pero para mí, fue perfecta, sencilla, genuina y fiel a lo que somos. Sin embargo, aquí está la verdad, aunque parecía que mi papá hubiera preferido estar en cualquier otro lugar durante la boda, apareció cuando más importaba. Después de la ceremonia, me llamó a un lado, con su rudeza característica, logró felicitarme. No fue el cálido abrazo que había imaginado, pero viniendo de él, tenía un peso especial. Así fue como Cannon y yo nos casamos, contra viento y marea. Nuestra unión fue una pequeña rebelión, basada en el amor y un toque de desafío. Pronto, nuestro pequeño y pintoresco departamento nos mostró las realidades de la vida juntos, pero estábamos listos para enfrentarlas. Para mí, nuestro espacio de vida era cómodo y acogedor, pero para Cannon fue un cambio sorprendente. Una noche, mientras caminábamos por nuestra pequeña cocina, traté de entender lo que realmente pensaba sobre nuestra nueva vida juntos. ¿De verdad estás de acuerdo con este lugar?, le pregunté. Es un poco diferente de lo que esperabas, ¿verdad? Cannon hizo una pausa, intentando sonreír, aunque no pudo ocultar del todo su vacilación. Sí, es cómodo, no esperaba un palacio, pero está bien, tiene carácter, comentó. Sin embargo, sus palabras parecían llevar una carga de pensamientos no dichos. Pronto,
Las tensiones por las tareas domésticas comenzaron a surgir. La renuencia de Cannon a participar en las labores de la casa se convirtió en un tema recurrente. No es que estuviera abrumado por su trabajo. Su empleo de medio tiempo le dejaba bastante tiempo libre. Cannon, los platos se están acumulando. ¿Puedes ayudarme un poco?, le pedí una noche, con la voz teñida de cansancio. Ah, vamos. Sabes que soy un desastre con estas cosas. ¿Por qué no pedimos comida para llevar o algo así?, respondió. Su sonrisa, que antes me encantaba, ya no tenía el mismo encanto. Otro tema recurrente era mi decisión de evitar un puesto directivo en la empresa de mi padre. Cannon no entendía por qué no quería avanzar profesionalmente. Nena, tienes que pensar en el futuro. ¿Cuándo planeas dar un paso adelante en el trabajo? Tienes tanto potencial, me dijo, dejando ver su frustración. Suspiré, sintiendo que la conversación era demasiado familiar. Cannon, ya hemos hablado de esto. Soy feliz donde estoy. No necesito un título para sentirme realizada. Pero Cannon insistió. Eso es todo. Podrías tener tanto el título como la felicidad. No estás viendo el panorama completo. Su paciencia comenzaba a agotarse, y nuestras conversaciones se volvían cada vez más tensas. Un intercambio particularmente duro dejó una cicatriz duradera en nuestra relación. Entiende que no me mueven las mismas cosas que a ti. No mido mi valor por un título de trabajo o por un cheque gordo, traté de explicarle, buscando algo de comprensión. El rostro de Cannon mostraba incredulidad y frustración. Esa es la cosa más tonta que he escuchado. Estás sentada en una mina de oro de oportunidades y eres demasiado ciega para verlo, dijo, sus palabras cortando como un cuchillo. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que soy ciega y estúpida?, repliqué, con el dolor evidente en mi voz. No, solo creo que podrías hacer mucho más, respondió Cannon con un tono más suave, pero el daño ya estaba hecho. Nuestro hogar, que antes era pacífico, se convirtió en un campo de batalla. El hombre con el que me casé, quien una vez compartió mis sueños de sencillez y conexión genuina, parecía haber desaparecido. Ahora, frente a mí, estaba alguien que apenas reconocía. Los días se volvieron largos y agotadores, y me encontraba deseando nada más que llegar a casa, quitarme los zapatos y derrumbarme en el sofá, escapando de la creciente división entre nosotros. Pero parecía que el universo tenía otros planes para mí. Apenas entré a nuestro apartamento, mi corazón se detuvo. Había agua por todas partes. Los vecinos de arriba, de alguna manera, habían transformado un problema de plomería en una especie de fuente improvisada, convirtiendo nuestro pequeño hogar en una piscina. Con un profundo suspiro, tomé el teléfono y llamé a mis papás. Mi voz temblaba mientras les contaba sobre el desastre en el que nos encontrábamos. Hubo una pausa tensa, un silencio que parecía estar cargado de pensamientos no dichos. Finalmente, la voz de mi papá llegó, más suave y cálida de lo que esperaba. Por supuesto que ambos pueden quedarse aquí, estaremos encantados de recibirlos. Casi podía imaginar la sonrisa, aunque reacia, en su tono de voz. Fue un alivio, sin duda, pero también marcó el inicio de un capítulo incómodo. Mudarnos con mis papás como recién casados no era como imaginaba el comienzo de mi vida con Cannon, pero esa era nuestra nueva realidad, lista para desarrollarse. Aunque era reconfortante tener un techo sobre nuestras cabezas, el miedo de cómo este arreglo temporal podría afectar nuestra relación estaba siempre presente. La mansión de mis papás era completamente diferente a nuestro humilde departamento, tanto en tamaño como en espíritu. Me preguntaba cómo Cannon se adaptaría a este nuevo lujo y qué significaría para nuestro futuro juntos. Mientras estos pensamientos daban vueltas en mi mente, comencé a empacar, esperando que fuera una estancia corta. Cannon, sin embargo, estaba escéptico. ¿La casa de tus papás? ¿Esa es nuestra mejor opción?, gimió mientras empacábamos, con un tono que mezclaba incredulidad y molestia. Sí, en serio. A menos que tengas un condominio de lujo escondido por ahí, respondí, intentando ponerle un poco de humor a la situación. Él no respondió, solo siguió empacando en silencio. Sus pensamientos sobre la independencia y el orgullo eran evidentes. En el momento en que entramos a la mansión, sentí como Cannon se tensaba. La opulencia de la casa donde crecí nunca me había afectado realmente, pero, a través de los ojos de Cannon,
Era como si hubiera aterrizado en otro planeta. Vaya, vaya, murmuró Cannon, mientras su habitual confianza disminuía ligeramente con cada paso que daba. Sorprendentemente, fue mi papá quien intentó romper el hielo primero. Bueno, bienvenidos. Siéntanse como en casa, dijo, con una sonrisa más formal que cálida. Cannon logró esbozar una pequeña sonrisa con los labios apretados y respondió con un leve asentimiento. Los primeros días fueron rígidos e incómodos. Cannon parecía perdido, vagando por los pasillos como un turista, mientras yo trataba de adaptarme al cambio repentino en nuestra dinámica. La frustración de Cannon finalmente salió a flote durante la cena, una noche. Entonces, ¿cuándo me darán el gran recorrido por el negocio familiar? Tal vez hasta me consigan una pequeña oficina, bromeó, pero la tensión subyacente era palpable para todos, especialmente para mi papá. Mi padre casi se atragantó con su bebida antes de reírse y responder. Hijo, en esta empresa se necesita más que ambición, hace falta años de entrenamiento y la formación adecuada. Su tono era educado, pero claramente despectivo. El rostro de Cannon se puso rojo, una mezcla de vergüenza e irritación. Por supuesto, qué tonto de mi parte, murmuró Cannon, empujando su comida de un lado a otro en el plato. Más tarde, en la privacidad de nuestra habitación temporal, su frustración explotó. ¿Puedes creerlo? ¿El fondo correcto? ¿Qué se supone que significa eso?, se quejó, caminando de un lado a otro de la habitación. Yo me senté al borde de la cama, intentando calmarlo. Cannon, ya sabes cómo es mi papá. No quiso decir eso, comencé a decir, pero Cannon me interrumpió. ¿No quiso decirlo? ¿Qué? ¿Que no soy lo suficientemente bueno? Porque exactamente así sonó, dijo, con su enojo reflejando la distancia entre nuestros mundos, una distancia que nunca había sentido tan grande. Mientras lo veía caminar de un lado a otro, me di cuenta de cuánta distancia había que superar entre nosotros. Cannon, la vida no se trata solo de cumplir con estándares. Se trata de encontrar un camino único. Aguanta, aún no hemos llegado al final. Vamos a encontrar una solución, le dije, intentando aliviar la tensión mientras extendía mi mano hacia él. Él retiró su mano suavemente. Su enojo inicial se transformó en un dolor más profundo y vulnerable. Es realmente difícil, ¿sabes? Siempre me siento como un extraño, incluso estando aquí contigo, confesó. Nuestra conversación quedó en el aire, como un eco de la grieta que crecía entre nuestras diferentes realidades. Cannon luchaba por navegar entre las expectativas silenciosas de mi familia y los problemas no resueltos que pesaban sobre nosotros. Era una mezcla precaria, volátil e impredecible. En nuestro apartamento, por un breve momento, la vida pareció retomar su curso, o al menos eso pensé. Sin embargo, a medida que las semanas se convirtieron en meses, la presencia de Cannon empezó a desvanecerse, sus ausencias se hicieron más largas, y nuestra casa comenzó a sentirse abandonada, marcada por el caos de sus mañanas apresuradas y sus noches tardías. Había ropa tirada, platos sucios acumulados, y un silencio que parecía gritar más fuerte que cualquier discusión. Cada vez que le preguntaba, siempre tenía la misma excusa. El trabajo era abrumador, ya sabes cómo es eso, pero sentía que había algo más que lo mantenía alejado. Me sentía más sola que nunca. Decidí comunicarme con Raiden, un viejo amigo de la familia que trabajaba en seguridad en la empresa de mi papá. Para mí, Raiden era como un tío, siempre dispuesto a dar consejos o echar una mano. Raiden, estoy preocupada por Cannon. ¿Podrías vigilarlo un poco? Algo no se siente bien, le pedí, con la voz llena de preocupación. Sabes que estoy aquí para ti, respondió Raiden, con un tono serio pero reconfortante. No pasó mucho tiempo antes de que las investigaciones de Raiden trajeran noticias devastadoras. Cannon no solo estaba ocupado con el trabajo, estaba involucrado en un romance. La mujer, alguien que encarnaba riqueza y lujo, era una figura que frecuentaba el lugar donde Cannon trabajaba. La ironía era dolorosa. Cannon, quien alguna vez encontró encantador mi estilo de vida modesto, ahora estaba fascinado por alguien cuyo mundo gritaba todo el lujo que yo siempre había evitado. Con pruebas irrefutables en mano, confronté a Cannon. Al mostrarle las fotos, su fachada se derrumbó, dejando al descubierto desafío y desprecio.
Y que, sí, ella es joven y deslumbrante, todo lo que tú no eres, dijo con dureza. Sus palabras me golpearon como veneno. El dolor agudo y repentino contrastaba con la comprensión gradual y entumecedora de que el hombre que una vez amé, el hombre con el que me casé, ahora era un completo extraño. Quiero el divorcio, lo dije claramente. Las palabras amargas en mi boca fueron una declaración definitiva, no una pregunta ni una súplica. La risa burlona de Cannon se detuvo y fue reemplazada por un silencioso asentimiento de resignación. Está bien, aceptó de manera simple, así que nuestro matrimonio terminó. El divorcio se llevó a cabo entre una neblina de firmas y cenas silenciosas, cada uno de nosotros sumido en sus pensamientos. Cuando todo estuvo finalizado, Cannon se fue, llevándose los últimos vestigios de nuestra vida juntos y dejando atrás un profundo vacío lleno de traición y dolor. Al contarles a mis padres sobre el divorcio, su reacción fue más de alivio que de tristeza. Nunca entendimos lo que veían en él. Mi padre lo confesó, apenas disimulando su alivio, después de que mi matrimonio terminara, pero en el fondo, sabía que tenían razón. La distancia entre Cannon y yo se había vuelto demasiado grande. La realidad se volvió dolorosamente clara al final. Cannon, como siempre, siguió regresando con nuevos alias, repitiendo las mismas frases gastadas. Fue entonces cuando supe que era hora de hacer lo mismo que antes. Me comuniqué con Raiden, nuestro jefe de seguridad. Raiden, es hora de poner en marcha el plan otra vez. ¿Puedes vigilar a Cannon? Sospecho que todo lo que dice es solo palabrería y no tiene sustancia. Raiden aceptó sin hacer preguntas. El informe que me entregó después fue tanto divertido como esclarecedor. Cannon vivía una vida de lujo, pero todo era solo una fachada de grandeza. Su estilo de vida, extravagante, no era más que humo y espejos. Los coches de lujo los alquilaba, y las vacaciones lujosas las pagaba su nueva esposa. Al revisar el informe, no pude evitar reírme. Cannon era el mismo de siempre, persiguiendo lo brillante y superficial, confundiéndolo con algo valioso. Al ir pasando las páginas una por una, confirmé que dejarlo había sido la decisión correcta. El Cannon que pensé que conocía no era más que una ilusión, y ya había dejado atrás ese espejismo. Me senté y dejé el informe sobre la vida glamorosa de Cannon a un lado. Sonreí, no por su caída, sino porque ahora estaba al mando de mi propia historia. Semanas después, cuando ya tenía claro mi rumbo, fui a un evento de networking, importante para mi rol como directora ejecutiva. Vi a Cannon allí, del brazo de su nueva esposa, haciéndolo de hombre que había pasado a cosas mejores, y que nunca perdía una oportunidad para hablar. Mientras pasaban, le dio un codazo a su esposa y me señaló lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara. Esa es mi ex esposa, la que está allí. Nunca hizo mucho por sí misma, dijo. Su esposa soltó una risita que resonó por toda la habitación. Fue un momento breve, pero yo estaba a punto de ignorarlos cuando un hombre mayor se acercó, rojo de indignación. Joven, ¿cómo te atreves a hablar de ella de esa manera?, gritó, llamando la atención de los asistentes cercanos. ¿Sabes quién es ella? Es la directora ejecutiva de la empresa de su padre, muy exitosa, y una posible inversionista para nosotros. La actitud confiada de Cannon se desvaneció, y su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de sorpresa. Intentó hablar, pero no pudo decir nada coherente. Su esposa, que antes parecía divertida, ahora estaba completamente avergonzada, recibiendo el regaño de su padre y aprovechando el momento. Decidí hacer que Cannon se sintiera aún más avergonzado. Sabes que no lo estaba. Solo verte cuando teníamos problemas, le dije calmada. Parece que sus viejos hábitos siguen ahí. Saqué mi teléfono y le mostré una foto que Raiden había tomado, donde se veía a Cannon cerca de otra mujer. Claramente no era su esposa. Su reacción fue inmediata. La expresión de su rostro se transformó en una mezcla de dolor y furia. «Estás mintiendo», me gritó. Pero solo con mirar su rostro, supe que él ya sabía que era cierto. Lo que siguió fue un caos, gritos y acusaciones, mientras Cannon trataba de calmar a su esposa, que estaba furiosa. La escena que se estaba desarrollando era un desastre, uno que él mismo había causado. Mientras me alejaba, sentí que ese capítulo de mi vida quedaba completamente cerrado. En la reunión,
Me sorprendí sonriendo mientras observaba discretamente a los asistentes, intentando no mirar boquiabierta. Dando media vuelta, me fui, reflexionando sobre cómo la vida de Canon se estaba desmoronando, aunque no sentía placer en su sufrimiento. Había algo de justicia poética en ver cómo se desarrollaba el karma desde nuestro último encuentro. Había cambiado y me había vuelto más fuerte y exitosa de lo que Canon jamás podría haber imaginado. Después del desastre en el evento, la reputación de Canon se desplomó. Su esposa, que ya no aguantaba más sus infidelidades, terminó el matrimonio. La vida de lujo de la que él tanto se jactaba se vino abajo rápidamente cuando su suegro le quitó el auto de lujo y el apartamento. Sus amigos de la alta sociedad desaparecieron tan rápido como llegaron, dejándolo solo y luchando. Lo último que supe es que había vuelto a trabajar como mesero, hundido bajo una montaña de deudas que había acumulado para mantener una fachada de prosperidad del pasado. Recordé cómo Canon se burlaba de mi estilo de vida sencillo y mis sueños. Ahora, era él quien trataba de hacerse notar, un contraste claro con su arrogancia de antes, aunque no le guardaba rencor. Una parte de mí sentía que todo esto era inevitable. En medio de todo esto, algo notable sucedió. Conocí a alguien nuevo, a quien llamaremos Jack. Jack es todo lo contrario a Canon, sencillo, sin pretensiones, y valora la honestidad, el trabajo duro y una buena risa acompañada de una taza de café. Jack y yo nos conectamos al instante, sin complicaciones, solo dos personas disfrutando de la compañía del otro. Estar con los demás y disfrutar de los placeres más simples de la vida es algo refrescante. Estar con alguien que entiende la importancia de ser auténtico, sin necesitar el brillo del glamour para sentirse importante, ha sido algo muy valioso. Este giro de los acontecimientos me ha mostrado que la vida tiende a cerrar el círculo. He superado muchos desafíos. He dejado atrás las traiciones y ahora soy más fuerte. Conocer a Jack y ver la caída de Canon ha sido parte de este increíble viaje. Siento que he pasado la página de un capítulo doloroso y que ahora estoy comenzando uno nuevo, lleno de esperanza y satisfacción verdadera.